Hola, hola, ¿se escucha? Espero que sí. Bueno, voy a hacer de nuevo esto de grabar videos para entender mejor los textos o las cosas que estoy estudiando para la carrera, porque era algo que yo hacía antes y siento que me funcionaba bastante bien. Ahora voy a intentar dar un resumen de La muerte sin llanto. Bueno, la introducción de este libro, de esta etnografía llamada La muerte sin llanto, de Shepherd Hooks. Bueno, lo primero para hablar de este texto es hablar de su inicio, que su inicio es una narración bastante poética y emocional sobre el parto de un bebé en la zona en la cual la etnógrafa está haciendo su investigación, que es en un estado que está al noroeste de Brasil, en un lugar sumamente marginal llamado Bom Dia Jesús, una cuestión así. Pero bueno, me estoy yendo por las ramas. El tema es que esta primera parte del relato condensa muy bien las emociones que van a seguir evocando eh, las, los datos de la introducción. Me refiero de que este relato, al hablar sobre la muerte de esta guagua, el nacimiento y la muerte, deja un relato sumamente impactante que a uno como lector le hace sumergirse en esta dura experiencia que vivió esta etnógrafa. Por ejemplo, a mí me impactó mucho cuando empieza a describir el proceso de asistir a un parto y sobre todo cuando habla de cuando corta el cordón umbilical, cuando dice que siente que está cortando carne. Esa parte fue muy dura, bueno. Eh, También cuando empezó a hablar sobre la sangre, sobre el olor de la sangre, sobre que no pudo lavarse la sangre del parto como hasta mucho tiempo, la frialdad con la cual describe cómo el entorno reacciona a este nacimiento eh, que termina en la muerte del niño, cómo está normalizado en cierto sentido este asunto en este lugar. Siento que la guagua al nacer ya le están cavando la tumba y luego cómo empieza a relatar de forma sumamente precisa o concisa la vida de distintos personajes con eh, los cuales son importantes para entender esta experiencia de la muerte sin llanto, el hecho de que no lloren la muerte de sus hijos, toda esta realidad que se crea de cada vez que muere un niño. Hay una parroquia en la cual hace sonar las campanas y las campanas suenan todos los días. Entonces este primer acercamiento al texto para mí fue bastante impactante, bastante positivo, me ayudó mucho a motivarme con lo que sigue de la lectura. Eh, Eso más que nada. Ahora voy a empezar como a hablar de forma más general sobre muchos aspectos del texto y voy a intentar enfocarme en la pregunta que tengo que responder. Porque la pregunta que tengo que responder es ¿de qué manera dichas cuestiones éticas, morales y políticas tienen una agencia o impronta sobre la escritura? La poética y autoridad etnográfica. Mm, la pregunta es complicada, pero yo creo que lo primero que tengo que hacer es ir poco a poco desmenuzando las cosas del texto. Eh, bueno, por lo menos en la introducción, más allá de este primer relato, el cual evoca mucho, hay muchas cuestiones de fondo sobre lo que significa ser un etnógrafo, sobre lo que significa ir a una comunidad, sobre lo que significa ser sensible y relacionarse con este otro el cual uno está investigando. Y para mí las reflexiones hechas en este texto son muy valiosas. Voy a ir de menos a más como las cosas que estuve escribiendo en mi cuaderno, porque tengo mi cuaderno. El texto no lo tengo porque lo había subrayado online en
en el computador, po. Pero el tema es que no se me guardó y lo cerré. Y ahora tengo como el texto sin subrayar, sin mis anotaciones, así que eso va a ser un poco más complicado. Pero, no sé, por lo primero que describe sus cuestiones sobre el método a la autora es como hablar sobre hacer una etnografía con los pies sobre el suelo. Eh, Esta es una etnografía que toca muchas realidades, o sea, realidades muy complejas con dilemas prácticos. Y esto se refleja más al final del texto, cuando empieza a hablar sobre la ética del etnógrafo, que siento que igual es algo que se olvida un poco en nuestra carrera. Onda, está el típico meme de ¿qué pasa si vas a una comunidad y se comen una guagua? Como chistoso, ¿no? O trágico, no sé. Pero sí una cuestión como que no había pensado, como cómo tratar éticamente estos asuntos que son tan delicados. Eh, pero también hay datos que te da en la introducción que son muy valiosos para comprender cómo Shepard, no me acuerdo el nombre de la autora, va enfrentando esta realidad tan compleja, porque su primera entrada a esta comunidad fue por una organización de los estados interamericanos, específicamente de Estados Unidos, que iban a hacer como, eh, iban a dar ayuda a modo de prácticamente siendo misioneros a zonas muy precarias. En este caso, a nuestra autora le tocó ir a ser como un agente de salud rural y a la vez una especie de animadora. Entonces, su primera llegada a esta zona fue a un hospital y ella cumplió una función como de entre enfermera, entre ir por ahí buscando enfermos y de hacer como festividades, como de armar lugares para que fuera más grato el ambiente eh, y súper, una posición súper rígida, o sea, tener que verlo, vivir lo que vivió ella, porque después te va explicando cuando entra el tema de la mortalidad infantil y que eso es principalmente la cuestión del texto junto a la violencia, pero bueno, no he leído la tecnología completa, solo la introducción. Pero bueno, es el primer dato importante, vamos a ver cómo llega esta mujer, esta etnógrafa a la comunidad. Y bueno, cuando llega por primera vez no es etnógrafa, es un agente de salud. Y ahí están todas sus vivencias y está su trauma. Y el trauma el cual hace que esta etnógrafa vuelva para entender qué chucha pasó ahí. Cosa, cosa que encuentro muy emocionante. Bueno, ni siquiera he dicho la primera página. Bueno. Pero bueno. Eh, ya, esto vale, ya le dije. Ah, bueno, también el tema de Bom Jesús da Mata, que es el nombre el cual tiene el pueblillo, el lugar, o Cruzeiro, la zona de Cruzeiro, no existe esta zona, es una zona falsa, o sea, inventada por la autora y es muy curioso porque se refiere a que al fin y al cabo todos estos lugares, todas estas poblas no tienen un nombre propio o tienen un nombre propio el cual no está puesto por una institución, como por ejemplo acá en Chile, no sé, la, ay no sé, oh, puta no sé, bueno, se me olvidó el nombre de la población. Pero no sé, pues Villa Francia, X, ¿cachai? Son como lugares que todos se parecen entre sí en cuanto a precarios, entonces como la identidad, el nombre propio no se les asigna de manera formal por parte de las autoridades. Igual reflexión que me acabo de sacar, como que me la estoy inventando. No, ustedes saben que yo siempre invento. Otra cosa fue como que la autora reconoce como el ridículo de sentir el orgullo por el uniforme. Esto me parece muy interesante contrastarlo con Malinowski, porque ella o sea, la instrucción que escribe ahora son unos 20 años después de su primer encuentro y ahora como que está relatando cómo se siente ridícula al haber tenido tanto orgullo por el uniforme, porque cuenta de cuando llega a la comunidad estaba con el uniforme y todo el mundo la veía y todo el mundo sabía que era la enfermera, la curadera. Así que esa pequeña reflexión me pareció muy interesante. Pero
Bueno, sí, el texto está lleno de reflexiones sobre la misma etnógrafa, como que te dice de que hay una mujer joven norteamericana que llega como a este mundo súper violento y que es súper polla, weón, porque es súper polla, pero a la vez se va involucrando cada vez más en esta comunidad y eso es interesante. Eh, También bueno, esto ya después, ¿no? A ver si bueno, también después me ha entrado como a la primera parte del relato, que es su primer viaje a este lugar, se empieza a contar cómo ella se empieza a involucrar activamente en este espacio de lucha social, ayudando a construir como una casa de cuidados y enseñanza para menores en el cual se traían alimentos y había una olla común con alimentos fortificados, con vitaminas, y que ese era un lugar sumamente importante porque gracias a esas vitaminas y ese alimento los cabros no se morían. Y además de eso, que había como una organización política en la cual intentaba luchar como por el progreso de la zona. Y nada, como que te cuenta que la propia autora te cuenta de cómo se va involucrando, de cómo ella deja de ser simplemente la enfermera y empieza a ser una compañera de lucha. Y esta weá de ser una compañera de lucha luego se subvierte, se da vuelta cuando vuelve por segunda o tercera vez. Pero eso ya sería eso ya sería estar adelantándonos. Eh, por ejemplo, bueno, esta primera parte empieza a describir como la capacidad de acción política que se tiene en estos lugares. Lugares sumamente marginales, pero que aún así, por ser marginales, no tienen por qué estar exentos de cualquier tipo de capacidad política para. ¡Ay, llevo 11 minutos hablando, weón! ¿Qué es baja, weón? Llevo demasiado tiempo hablando. No sé si lo voy a subir a YouTube o algo así, weón. Pero. Eh, Ah, bueno, lo he intentado hacer como lo más resumido posible porque lleva mucho tiempo hablando. ¿Sí? Bueno, pero volvamos al tema como de los viajes que ella hace, porque como relaté recientemente, ella llega a este lugar como compañera, o sea, llega como enfermera, como agente de salud pública, luego se convierte en una compañera al estar participando activamente en las organizaciones políticas del lugar y luchando por el progreso por el lugar, pero luego ya se va y se va a Estados Unidos y estudia antropología y te cuenta, esto es muy interesante, te cuenta de que cuando ella llegó ahí, ella sentía un desprecio a los antropólogos los cuales hacían un esquema de conceptos que para ella no tenían sentido, que no estaban aterrizados, que veían la realidad de una distancia la cual para ella no le permitía comprender efectivamente lo que ocurría. Pero después estaba contando de cómo estas cosas que hizo el antropólogo le van haciendo sentido, cómo le van encontrando no sé si la utilidad, pero bueno, le van encontrando el sentido. Me estoy explayando demasiado. Entonces ella te cuenta de cómo ella ya va haciendo antropología, hace etnografía en Irlanda, bla, 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 pero el trauma que le generó esta experiencia en Cruzeiro, en Bom Jesus da Mata, carajo, mano, eu falo muito bem português. Cómo esta experiencia traumática de la muerte de los niños, la violencia, le causa la necesidad de volver. Y cuando vuelve como antropóloga y no como compañera, y ella deja la distancia entre compañera y antropóloga de forma muy brusca. Entonces, al principio, para ella es grato porque como que volvió y la gente la quiere ver, pero luego va habiendo más conflictos porque la gente la quiere ver, pero la gente quiere que participe de nuevo activamente en la política, quiere que reactive aquellos lugares los cuales habían ido a menos cuando ella se fue. Pero ella como antropóloga decía, no, no puedo hacer esto. Y te describe cómo esos amigos pasan a ser amigos para convertirse en informantes. Esa cuestión me pareció muy rígida, como... No sé, me impactó. Pero en esta parte del relato se llega a la última instancia en la cual está, el último día, cuando le dan el ultimátum. Porque los pobladores, la gente del lugar, los autóctonos, no sé cómo decirlo, le dicen, si tú vuelves acá, no puedes volver así, tienes que volver como compañera. Porque si no, no te vamos a decir ni una weá porque nos estáis cagando. Y nada, pues, entonces la tercera vez que vuelve, que es la última, ella vuelve como compañera antropóloga. Y se da cuenta que al vincularse de cierta forma con estas personas, sus conjeturas
etnográficas pueden ser mucho más provechosas que simplemente una entrevista ahí, triangulando una información, con informante, observación. Así que en el tercer relato ella se vuelve a involucrar eh, con esta gente. Y bueno, todo este tema de los 3 viajes, pues el primer viaje como compañera y bueno, como compañera y enfermera o doctora, el segundo como antropóloga, totalmente antropóloga, y el tercero como antropóloga y compañera pone de juicio el tema de la autoridad etnográfica, cómo nosotros planteamos la autoridad sobre nuestro relato y cómo lo vamos a ir a construir. Y bueno, yo estoy como chamoyando un poco, la verdad, no lo tengo muy pensado. Y además hacen un montón de reflexiones sobre el campo, sobre lo que significa ir al campo. Onda, el tema de que uno no puede evitar afectar al campo al que uno va, porque inevitablemente uno va a afectar ese lugar. Pero lo que dice, y lo que me muy interesante, es que uno debe, para producir un buen relato, debe dejarse afectar por el campo. Uno no puede ir a imponer una distancia, uno tiene que efectivamente dejarse afectar, aunque intentando claramente de que tú no afectes tanto la realidad que vas a ir a estudiar. Esto ya se profundiza más en los siguientes textos que leímos, bueno, la clase pasada. Cuestiones de fondo, por ejemplo, el misionero versus el antropólogo. Ahí está la cuestión que el profesor siempre habla de que si uno va a este lugar y hace esto, uno va a ser un Pancho Saavedra, pues, pero uno no va a ser un antropólogo. Uno tiene que, en cierto sentido, tener una forma de ser determinada que no sea simplemente ir a disfrutar y meterte con la gente y pasarla bien y chancho y después escribir una weá que sea la weá bonita. No, hay que complejizarlas, las cosas, hay que intentar ver lo que la gente no ve normalmente y dar un relato lo cual pueda darte una experiencia vital sobre el fenómeno en el cual estás estudiando. O sea, eso entiendo yo por lo menos, quizás estoy hablando de puras pendejadas, weón. Por favor, yo pero de otro, comprendo tus vidas, responsabilidad con el otro. Bueno, después está el tema de las responsabilidades con el otro, el relativismo antropológico que mencioné anteriormente, las diferentes racionalidades, se plantea que es insostenible el relativismo cultural. Eso me parece muy interesante, onda. Creo que estamos muy afectados por Boas en los primeros años de nuestra carrera y es como ya, particularismo histórico, era la weá, todo está bien. Pero igual, cuestiones de fondo yo siento de que sí se puede plantear ciertos niveles como de ética a la hora de actuar y a la hora de observar ciertos fenómenos que son complejos. Bueno, eso es otra cosa, eso no es parte de la pregunta y la verdad tampoco es si estoy respondiendo a la pregunta, pero estoy ordenando mis ideas. Entonces, ya, tenemos al principio, tenemos una antropología como herramienta para entender, bueno, ¿cachai? Pero su primer viaje es siendo una persona que ayuda a las necesidades básicas, que es una enfermera, que es una visitadora, una animadora. Y ahí se da cuenta de las contradicciones de su propio viaje de investigación, porque ella va de un país el cual causa en cierto sentido el daño que está viendo, la precariedad que hay en Latinoamérica. Entonces ahí se ve el tema del rol político, de dónde vengo y para dónde voy. Bueno, creo que aquí el contexto es como las cooperaciones para el desarrollo de los años 50, algo así tengo anotado acá. El tema del paradigma del desarrollo, porque bueno, si su primer viaje tiene que ver mucho con el paradigma del desarrollo, de desarrollar estas zonas periféricas para que avancen, como forma de ayudar, así como ya te cagamos con los recursos naturales, pero bueno, mira, por lo menos, mira, acá te mandamos una buena para que te ayude a desarrollar tu país, pues. ¿Qué mejor? Como una cosa para modificar. Ah, sí, ahí está. Pues mira, el tema en el paradigma del desarrollo encontramos a la otredad, a la alteridad, al otro como una cosa para ser modificada. Eso igual es muy interesante, cosa que vimos en clase. La evidencia de la no ficción, la grafía de algo, en vez de algo. También cuestiones que dijo Edu, como que es más interesante una etnografía que te plantea el alrededor del algo, del objeto de estudio principal, una etnografía que te va haciendo el círculo de lo que ocurre en vez de una etnografía que te va directamente a hablar de este asunto importante. Ya.
Eso es, creo que no respondí, pero por lo menos me refresqué las ideas sobre el texto, porque como no lo voy a leer ahora, tengo que leerme otra weá para sistema y tengo que hacer un canvas y yo responder la pregunta, así que yo creo que con este repaso me va a ayudar para tener frescas las ideas del texto. Así que eso, lo voy a subir a YouTube, véanlo completo. Si lo vieron completo, comenten Freya, hermosa gata. Y así sabré que me quieren. Y si nadie comenta nada, me voy a hacer un harakiri. Oiga, literalmente voy a hacer así. ¡Ay, voy a morir! Ya, chao.